Hola, buenas noches. Eh, ya ando yo por acá. Me esperaré que se conecten alguno de ustedes para comenzar con este ABC duelo. En esta ocasión con la letra C. Así que mientras estaban conectando voy acomodando esto. Ya hay una persona conectada. Que no veo quién es, pero bienvenida, bienvenido. eh, por aquí ya estoy. Pues, Eric, bienvenido. Gracias por conectarte por acá. A las demás personas que se vayan conectando, bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión estamos en el tercer Facebook Live de esta serie titulada ABC Duelo. Como siempre les comento que esta... Hola Jesús, bienvenido. Como siempre les menciono que esta serie de Facebook Live de transmisiones están orientadas a poder contar con un espacio donde poder conversar sobre palabras que nos hablan de pérdidas, ¿no? Es el subtítulo de esto. Tumu de la Peña, bienvenida. Coméntenme desde dónde se conectan, en dónde están conectados, si en su casa, en el café, en qué lugar se encuentran. Yo recién me conecto aquí desde el consultorio. Entre sesiones hago un espacio aquí cada 15 días para estar con ustedes y conversar, ¿no? En esta ocasión les decía que estaremos aquí durante unos 40, 50 minutos hablando sobre palabras que empiezan con C, acerca de tanatología, acerca de duelo, de pérdidas, de separaciones, ausencias. Itza, bienvenida también. Celeste, bienvenida. Un saludo hasta Morelia. Espero que esté muy bien. Y pues nada, en esta ocasión, compartí la publicación hasta el día de hoy, ¿no? Recientemente el día de hoy. Y surgieron ahí algunas palabras que fueron sugiriendo para conversar en esta ocasión con la letra C. Sam, bienvenida. Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse y darse un tiempo para charlar. Herminia también. Amigo Oscar, bienvenido. Hubo varias preguntas que fueron, hubo varias palabras que fueron ahí comentando en la publicación, de palabras que desean que conversemos. Yo por mi parte quiero comenzar particularmente con una palabra que para mí es muy importante en el acompañamiento a personas en duelo. Dice Celeste, saludos, dice mi Osvaldo, abrazos desde Morelia. Muchas gracias Celeste, un abrazote desde Morelia. Oscar, saludotes, un abrazo. Pues nada, la palabra que les comentaba es la palabra de compasión, ¿no? Para mí es una palabra que me gusta un montón porque resuena en mí desde distintos lugares y me hace pensar en como muchas cosas que pasan en el acompañamiento y que creo que vale la pena como detenernos un ratito para conversar sobre ello. Antes de entrar directamente a la palabra compasión, de igual modo les invito a que aquí en los comentarios vayan poniendo como las palabras que desean que charlemos. De igual modo, si esto va resonando en ustedes, también pueden comentarme por ahí sus inquietudes, sus intereses, cómo resuena esto en ustedes y demás. Les decía de la palabra compasión. Hay un filósofo que ya puso ahí, Tumo de la Peña, cambio. Ahorita vamos para allá. Hay un filósofo que a mí me encanta un montón, que es el filósofo Joan Carles Melic. Él es un filósofo catalán. Entre sus obras, tiene varias obras. Hay una que en particular me gusta mucho, que se llama Ética de la Compasión. Editorial Herder, por si en algún momento lo buscan. Acá en la Ciudad de México está la librería Herder. Tengo un amigo ahí que se encarga de distribuir y vender los libros. Es una chulada de libro, este libro de Ética de la Compasión. ¿Qué es lo que propone Joan Carles Melic en este libro? Él propone la compasión como una forma de relación, una forma de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos. Quizá para quienes se conectan acá, veo algunas personas conocidas que sé que son psicólogas, psicólogos, terapeutas y tal, ¿no? Ustedes sabrán que en el campo de la psicoterapia, en el campo de la psicología, así como también en el campo de la tanatología, hay una presencia importante de la palabra por la empatía, ¿no? La palabra de empatía. Para todos se habla de la empatía, hay que ser empáticos, hay que ponerse en el zapato de los otros, hay que sentir lo que el otro siente, etcétera, etcétera.
de manera alterna a esto, Joan Carles Melic hace ahí un acento y una crítica al respecto, en tanto que si pensamos la empatía como un sentir lo que el otro siente, señalará Melic, hay un riesgo con respecto a la alteridad, un riesgo con respecto a lo otro, un riesgo con respecto a lo distinto, con aquellos que son los otros para nosotros. ¿Cuál es ese riesgo? Hola Dan, muchísimas gracias por tantos corazones. ¿Cuál es ese riesgo que señala Joan Carles Melic? Tiene que ver con el riesgo de que cuando creemos que nos ponemos en el lugar del otro, cuando creemos que sentimos lo que el otro siente, o cuando creemos que nos ponemos en los zapatos del otro, es bien fácil caer en la tentación de, como lo diría este filósofo argentino Darío Stanzheimer, ¿no? Caemos en el riesgo de desotrar al otro. ¿Qué significa esto? De ocultar lo otro singular de la persona que tengo frente a mí, ¿no? Reduciéndolo a, diría Levinas, a lo mismo. Es decir, reduciéndolo a mis propios sentimientos, pensamientos, ideas, historias y demás. ¿Esto cómo sucede? ¿No? Esto pasa como de manera muy cotidiana, como sé lo que estás sintiendo, yo también pasé por esto, claro, es lo mismo que yo viví, etcétera, etcétera. Y aunque hay una buena intención al respecto, hay un riesgo que tiene que ver que cuando lo hacemos de este modo, es fácil que proyectemos nuestras historias y formas de vida y sentimientos y afrontamientos en la otra persona, sin la posibilidad de comprender cómo lo vive la persona por sí misma. Ahí va poniendo Eduardo, condolerse, ahorita lo retomo. Gracias Eduardo por ponerlo. Luis, bienvenido, feliz cumpleaños. Patti, bienvenida, un saludo hasta Lázaro Cárdenas, un abrazote por allá. Decía, el problema de si pensamos la empatía como me pongo en el lugar del otro, es que es bien fácil que dejemos de prestar atención al otro. Dejemos de preguntarnos cómo lo vive la persona que está frente a mí y creamos que la forma en que yo lo he vivido es la forma en que la otra persona lo ha vivido. Ahí está ese riesgo ético. A diferencia de ello, Melic utilizará una palabra que es la compatía, ¿no? Y que después lo pondrá como compasión. ¿Qué es la compatía para Melic o la compasión? Para Melic, la compatía o compasión es no el sentir lo que el otro siente, sino disponernos a sentir al otro. Es decir, tengo una persona frente a mí que está llorando por una pérdida que está viviendo, etc. Yo no puedo sentir exactamente lo que la persona está sintiendo, pero sí que puedo disponerme a sentir a la persona. Puedo preguntarme qué me pasa a mí cuando la persona que tengo de frente está desbordándose en lágrimas. De eso sí puedo dar testimonio. De eso sí puedo dar voz respecto al estoy sintiendo al otro, al que tengo frente a mí, no lo que la otra persona siente. Y sin embargo, este gesto compasivo a mí me parece súper importante, sobre todo en un momento social, histórico y también geopolítico, en donde de pronto las prácticas terapéuticas se llenan de técnicas y estrategias que pueden resultar sumamente útiles, pero que sin embargo, si no hay la compasión, es difícil que nos acerquemos. Mejor dicho, aunque contemos con una serie de técnicas y de herramientas y recursos terapéuticos, si no hay compasión que sostenga esto, la relación se torna distante, la relación se torna fría. De ahí que en ese sentido, en términos teratológicos, a mí me parece que la compasión es una condición de posibilidad para acompañar. Dicho de otro modo, va a resultar complicado disponernos a acompañar si no nos disponemos compasivamente. En otros términos, va a ser complicado disponernos a acompañar si no nos permitimos sentir. Sentir va a ser la condición necesaria para poder acompañar, para poder disponernos a escuchar, para poder, en efecto, estar frente a una persona. Como ustedes saben, hay un diplomado en tanatología existencial que imparto en el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, en IMACOI, y quizá en términos muy concretos, mucho de lo que buscamos brindar en ese diplomado es justamente esto: formarnos compasivamente,
formar una sensibilidad compasiva que nos permite escuchar, ¿no? Que nos permita estar frente a otra persona. Dices, Luis, la mejor manera de festejar es escuchar a tus narrativas tanatológicas. Gracias, Luis. Qué honor para mí que acá en tu cumpleaños estés aquí conectado, ¿no? Te habíamos traído un pastelito o algo, pues. Gracias, Luis. En ese sentido, la compasión es fundamental, ¿no? Una fundación fundamental para formarnos incluso como tanatólogos, ¿no? Vale la pena como preguntarnos al respecto. ¿Qué tanto nos formamos como terapeutas, como tanatólogos, sin tener en consideración la compasión, ¿no? La compasión como este gesto de respuesta al sufrimiento del otro, ¿no? Emmanuel Levinas, un filósofo que me encanta, ¿no? Justamente lo habla así, ¿no? Como la ética como la respuesta al sufrimiento del otro. Hay ahí un tema de compasión, un tema de disponernos afectivamente a la voz de la persona que tenemos frente a nosotros. Por ahí ponían también el tema del cambio, ¿no? Es un temazo, porque nos lleva como a preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos la terapia como una práctica que está orientada al cambio, ¿no? Como si se va a terapia es porque se va a cambiar, ¿no? Quizá, sobre todo en una perspectiva existencial de la terapia, una perspectiva existencial de la tanatología, habríamos de replantearnos esto, ¿no? Como darnos 3 pasitos para atrás para preguntarnos si, en efecto, cuando acudimos a terapia, necesitamos explícitamente cambiar algo, ¿no? ¿Qué tanto esta prisa por el cambio tiene que ver con la ideología terapéutica de la cual participamos y no tanto de la necesidad de la persona que tenemos frente a nosotros? Y aunque así fuera, hay un montón de preguntas por hacernos, ¿no? ¿Cuál es el cambio que deseamos? ¿Cuál es el cambio que estamos buscando, ¿no? El cambio de nosotros, nosotras, el cambio del mundo, el cambio de las relaciones, el cambio de las experiencias. ¿Hacia qué cambio apuntamos, ¿no? También preguntarnos desde ahí, ¿qué tanto es posible realizar los cambios que queremos? ¿Qué implicaciones, qué costos tienen esos cambios? Dice Gerard, solo tengo un par de minutos para decirte que un acompañamiento existencial amoroso puede ser también con una C de... A ver si no la riego aquí, Gerard. Una C de caguamita con alguien que quieres. Sí. También ahí hay un asunto como... También, está bien bonito lo que pones, Gerard, porque nos invita a pensar también las experiencias de acompañamiento, no solo sucediéndose dentro del consultorio. Hay otras personas en el mundo que nos acompañan y que acompañamos. Incluso desde una relación no terapéutica en el sentido formal de la expresión, pero sí terapéutica en el sentido de experiencia de cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces también las relaciones de amistad son relaciones de acompañamiento? Con sed de caguamita, como dices, Gerard, ¿no? Como con la caguamita, con el café, ahí nos reunimos y nos acompañamos desde distintos lugares, no solo profesionalmente en la expresión explícita, ¿no? Qué bueno que lo pones. Entonces, habremos de cuestionarnos como, ¿qué entendemos por cambio? ¿Por qué queremos cambiar algo? ¿Eso que deseamos cambiar, en verdad es posible cambiar, de ser cambiado? ¿En cuántas ocasiones acudimos a terapia con esta búsqueda de cambiar el mundo? ¿Cómo cambiar el mundo? También hay un gesto ahí como de rebeldía, de revolución, de lucha. Pensar la terapia en su vinculación con lo social, ¿no? También, ¿cuántas ocasiones sucede que acudimos a terapia para querer cambiar al otro, ¿no? Como, es que ya no lo soporto, ya no lo aguanto, quisiera que fuera alguien distinto, etcétera, ¿no? Que también nos hace pensar en nuestros límites humanos. Pienso al respecto, al decirlo, en Jean-Paul Sartre, ¿no? Cuando decía, cuando hablaba respecto a los límites entre un humano y otro, ¿no? Esta distancia humana que en ocasiones duele, que en ocasiones posibilita la vida también. Lilium, pues más bien entender. Dice Laura, saludos profesor, saludos Laura, muchas gracias por estar acá. Sí, y fíjate, ahora que lo pones Lilium, respecto al, pues más bien entender, me llevas a otra palabra que mencionaron, que propusieron, que tiene que ver con la comprensión. A mí me parece una palabra bella, sobre todo en el acompañamiento tanatológico o en el acompañamiento a personas en duelo, que tiene que ver con que a mí me parece que si algo puede brindar el acompañamiento a personas en duelo,
el acompañamiento terapéutico no es en todos los casos una reducción del dolor, no es en todos los casos una desaparición del dolor, sino una comprensión más amplia de este dolor que estamos sintiendo, de este dolor que estamos viviendo, lo cual no es poca cosa. Un poco la hipótesis está puesta en que en tanto que comprendemos más lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, lo que está sucediendo e incluso las formas en que podemos o no responder al dolor, a la ausencia, a la separación, esta comprensión por sí misma es súper valiosa, por sí misma es súper potente. Saúl, bienvenido, qué gusto verte por acá, espero que ya andes ahí recuperándote. Hay ahí un valor súper potente respecto a comprender un poco más lo que nos está pasando, pero esta comprensión es posible de ser ampliada en la medida en que hay una otra persona frente a mí con la cual puedo conversar. Otra palabra que empieza con C, la conversación. Porque si nos ponemos como muy estrictos al respecto, el acompañamiento, en este caso a personas en duelo, el acompañamiento tanatológico, las prácticas terapéuticas son fundamentalmente prácticas conversacionales. Lo que hace un terapeuta, lo que hace un tanatólogo es conversar, una disposición por conversar. Y una disposición para conversar, citando a Lilium Sucesi, implica ser receptivos, o en términos derridianos, ser hospitalarios, ¿no? Hospitalarios con la voz del otro, hospitalarios con su sentir, con su dolor. Rubén, bienvenido, dice buenas noches. Ay, se me va, te di una palabra, colectividad, súper sí. Ahí está una cosa súper buena, ¿no? Como pensar también los alcances terapéuticos más allá del consultorio, ¿no? Que tiene que ver con lo colectivo. ¿Cómo nos vinculamos con lo colectivo? ¿Cómo la práctica terapéutica puede tener esos alcances e incluso qué tanto como tanatólogas, tanatólogos, terapeutas, psicólogos, psicólogas nos implicamos con lo colectivo, más allá del consultorio? ¿Hay ahí también posibilidades de intervención? ¿Hay ahí también posibilidades de comprensión, de cercanía, otra palabra con C, ¿no? ¿Hay otras posibilidades más allá del consultorio o además del consultorio? Aquí Saúl los pone, vengo con una palabra, cansancio, ¿no? Es interesante, Saúl. Hoy también me la compartían ahí por WhatsApp, ¿no? ¿Qué tanto hay en el duelo una vinculación con el cansancio? U otra forma de preguntarlo es, ¿qué tanto también el duelo cansa? ¿Cómo cansa el duelo? Porque eso es algo que mencioné creo que en el primer o segundo ABC Duelo, que tiene que ver con que a veces es bien fácil caer en la tentación de creer que el duelo es exclusivamente una experiencia emocional, ¿no? Una experiencia ahí como intrapsíquica, una emoción únicamente, ¿no? Y sin embargo, dejamos de lado que también el duelo es una experiencia corporal. El duelo también se vive corporalmente. El duelo también se cansa corporalmente. Se cansa en el cuerpo, en los hombros. Hay un dolor, ¿no? Hay un dolor con el cual llegan los pacientes y dicen, es que me duele en el pecho. Es que siento un vacío acá. Es que me siento cansado. Hay un cansancio también del dolerse. El dolor también cansa. Dice Rubén, respecto a lo colectivo, por ejemplo, los colectivos de madres buscadoras, en efecto, hay ahí un tema colectivo del duelo, una dimensión del duelo, una dimensión colectiva del duelo, que tiene que ver con las madres buscadoras, todos esos colectivos, los monumentos y antimonumentas, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con la expresión colectiva del duelo, la lucha colectiva de responder al duelo también. Dice Iván, hola Iván, bienvenido. Puede ser también el cansancio físico por ser un cuidador. Uf, Iván, es una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda que también tiene que ver con un dilema ético acerca de cuido porque le quiero, pero también el cuidado cansa, también el cuidado se torna fatiga. Sobre todo, déjeme parafrasear ahí de una manera muy rara a Judith Butler,
sobre todo cuando hay una distribución diferencial de los cuidados, ¿no? Que tiene que ver con quién cuida a quién, cómo una familia elige a alguien para tornarse la o el cuidador. Hay ahí asuntos también de género, que tiene que ver con cuántas familias eligen a una mujer como la cuidadora de, ¿no? Y cómo hay personas alrededor que dicen, yo colaboro económicamente nada más, ¿no? Que es una cosa súper distinta, ¿no? Y que la experiencia del cuidador, otra palabra con C, tiene sus propios dilemas, que pasan por un lado por el tema del amor, pero pasan también por un tema del cansancio, pasan también por un lado de la renuncia, respecto a el cuidado que estoy brindando acá, implica también ciertas renuncias en otros lugares, en otras posibilidades existenciales, diríamos. También como este cansancio, y déjeme decirlo de una vez, también como el duelo pasa por el cuerpo, acercándome a lo que pone aquí Lilium respecto a la somatización, ¿no? El duelo pasa por el cuerpo y el cuerpo también habla y narra el duelo, ¿no? También en el cuerpo se ve el duelo, también en el cuerpo se escucha el duelo. Eso me parece muy importante. Otra de las palabras vinculadas con eso que se va comentando por acá tiene que ver con el cuidado. Hay una dimensión amplia respecto a la condición antropológica del cuidado, en tanto que cómo cuidar y ser cuidados es de entrada lo que nos permite estar acá, ¿no? Es decir, citando a Enrique Dussel, ¿no? El hecho de poder estar acá implica que fuimos arrojados al mundo, pero no solo eso, a la Heidegger, no solo fuimos arrojados al mundo, sino que hubo unos brazos que nos recibieron, y allá aparece Winnicott, ¿no? Hubo unos brazos que nos han sostenido, en el sentido concreto y metafórico de la expresión. Poder estar acá, ¿no? Poder llegar, en mi caso, a los 36 años, implica que han habido un montón de brazos que me sostienen y me han sostenido durante la vida, que tiene que ver con lo cuidado, ¿no? ¿De cuántos cuidados hemos gozado? ¿Cuántas personas nos han cuidado que nos permiten estar acá ahora mismo? Del mismo modo que cómo cuidamos a las personas que amamos. ¿Cuántas formas de cuidar conocemos, ¿no? Eso me sonó una frase de mi libro. ¿Cuántas formas de cuidar conocemos? ¿De qué manera cuidamos a las personas que amamos, ¿no? A mí es interesante porque de pronto para mí se ha tornado frecuente personas que me mandan ahí mensajito de WhatsApp tipo, hay una persona cercana a mí, un familiar, alguien a quien quiero, que le está pasando mal y quisiera obsequiarle una sesión terapéutica, quisiera obsequiarle un libro y demás, ¿no? Hay ahí gestos de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con qué tanto nos resulta posible cuidar y de cuántas formas logramos hacerlo. Cuidamos de ese modo, cuidamos también escuchando. Escuchar es cuidar, en tanto que escuchar implica dar lugar a la voz del otro, es decir, dar lugar a su existencia, permitir que el otro exista. Clau, bienvenida, te mando un abrazote hasta Oaxaca. Rosy, también bienvenida. Cuidar es un gesto de amor. Decía, escuchar es una forma de cuidado. En ese sentido, si pensamos la práctica terapéutica, decíamos hace rato, como una práctica conversacional en donde incluye también ello una práctica de escucha, hay ahí un gesto de cuidado, un gesto amoroso con respecto a la práctica terapéutica. Hacer terapia es un gesto de amor, en tanto que eso significa cuidar del otro. Dice Orbe, ahora entiendo los dolores en mi cuarto. Perdí a mi esposo hace unos meses. Un abrazote, Orbe. Justo, ¿no? Como duele el espacio también, ¿no? Se duele el espacio, las dimensiones, los lugares. Abrazote, Clau. En el cuerpo, por supuesto. También como a veces se llega a consulta médica al respecto, ¿no? Como venimos de cierta pérdida y también el cuerpo ahí se va resintiendo, se va doliendo. Decía hace un momento, la práctica terapéutica como una forma de cuidado
por tanto, como una práctica amorosa. ¿De qué modo se cuida en la terapia? ¿Cómo cuidamos en la terapia? ¿Y de qué cuidamos en la terapia? ¿No? De entrada, por lo menos en lo que a mí respecta, muchas de las personas que acuden conmigo vienen de vivir experiencias de duelo, vienen de vivir experiencias dolorosas, vienen de vivir experiencias violentas en el mundo, de ser víctimas de violencia, ¿no? De entrada, si pensamos la práctica terapéutica como una práctica de cuidado, ¿no? Implica de entrada poder brindar un espacio, relación, que por lo menos brinde la seguridad de estar cuidado de esas violencias que habitan en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Punto y seguido, de entrada, intentar promover una relación no violenta. Es completamente esperable, ¿no? Si de por sí venimos de vivir ciertas violencias, sería sumamente paradójico también vivirlas ahí en el consultorio, que no significa que no pasen, ¿no? Hay una terapeuta que a mí me encanta, Donna Orange. Donna Orange, en un texto que se llama El desconocido que sufre, si no me equivoco, viene en ese libro, dice algo así respecto a: también a los terapeutas nos toca responder por las violencias que han sufrido nuestros pacientes en manos de otros terapeutas. También hay un asunto de cuidado. Punto y seguido. También la terapia en un sentido etimológico como una práctica de cuidado, ¿no? Dice Lilión, y si pasa la revictimización, sí, súper potente y súper doloroso. La terapia como una práctica de cuidado. La terapia desde su raíz etimológica como terapei, ¿no? Como cuidado. ¿De qué cuidamos? Cuidamos la experiencia, cuidamos la voz, cuidamos nuestras historias, cuidamos la existencia de la persona que tenemos frente a nosotros y cuidamos la relación. ¿Cómo cuidamos dicha relación terapéutica? Atendiéndola, preguntándonos por ella, dando lugar a cómo estamos siendo en este momento, cómo nos estamos viviendo en este momento. Van surgiendo un montón de palabras ahí con C. Ahí pone clistia, caos, control, ¿no? Que tanto también el duelo es una experiencia de pérdida de control ante el mundo, ¿no? Pérdida de continuidad respecto al mundo. Hay un psicoanalista que recién estoy estudiando a través de una profesora, que tiene que ver con Donald Winnicott, ¿no? Y Donald Winnicott habla de la continuidad existencial, ¿no? Los seres humanos requerimos, para sentirnos seguros en el mundo, una sensación de continuidad existencial. Y si algo pasa con el duelo, y si algo pasa con las rupturas relacionales, y si algo pasa con la muerte, es que rompe nuestra continuidad existencial. Lo cual es importante mencionarlo para poderlo comprender, pero sobre todo para poder cuidar esa ruptura, para poder reparar esa ruptura de la continuidad existencial. ¿De qué modo? A través de otra relación. Las rupturas relacionales las cuidamos relacionalmente, a través de nuestra relación, a través de la relación que ofrecemos nosotros, nosotras. Dice Luis, el cuidado es un estado en el cual algo nos importa. El cuidado es lo contrario a la apatía. Rollo May, chulada. Pondría ahí una coma, la apatía, así como la indiferencia, y así como la no diferencia, ¿no? Diría Levinas. Indiferencia como un no distingo al otro como distinto a mí, ¿no? Y también indiferencia como un tu dolor me es ajeno, tu dolor me es indiferente, tu dolor no me importa. Todo eso es lo contrario a lo que se esperaría en un acompañamiento a personas en duelo, ¿no? Que tiene que ver en ese sentido, insistiendo, como una práctica de cuidado. Ahí van poniendo otras palabras. Samantha vi que lo puso en el comentario de la publicación y lo puso aquí mismo hace un momento, que tiene que ver con la caricia, ¿no? La caricia y el contacto pusiste hace un momentito. ¿Qué caricias? Me surge una pregunta, ¿no? Como para que reflexionemos juntos. ¿Qué caricias
ha marcado nuestra vida, ¿no? Pienso hay un fragmento poético de Mario Benedetti, en donde dice algo así como las heridas nos marcan, es parafraseo porque no lo dice textualmente así como las heridas nos marcan y nos enseñan, también las caricias nos enseñan de la vida, ¿no? ¿Cuántas caricias han estado presentes en nuestras vidas? ¿Y cómo son dichas caricias? Caricias en el sentido textual, ¿no? Pero también caricias como a través de la escucha, de la mirada, del respeto, del cuidado, por decirlo de otro modo. Aquí Saúl pone algo, ya casi hago algo raro aquí. Dice, me hace recordar un fragmento que leí en la semana del libro Pedro Páramo sobre la cercanía. Dice lo siguiente, me acordé de lo que me había dicho mi madre, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Qué potencia, qué chulada. Dice, ¿qué tanto la experiencia del duelo es una forma de cercanía hacia los ecos que estas voces dejaron? Corazón con bendita. Es una belleza esto que pone Saúl, porque es importante, ¿no? Decía un antropólogo, César Bondar, decía, la muerte no acaba con la relación, solo la modifica. El reto es ese, ¿no? Cómo transitar de una forma relacional con alguien que amamos a otra forma relacional, ¿no? Ya no en el tú a tú, en el yo-tú, como diría Martin Buber, sino una relación que tiene que ver con la memoria, una relación que tiene que ver con la nostalgia, una relación que tiene que ver con el honrar la existencia de quien ya no está, pero que permanecen entre nosotros y entre nosotras. Jean-Paul Sartre lo ponía bonito, ¿no? Sartre decía que los seres morimos dos veces. Iba a decir los seres humanos, pero ahí hay un dejo de antropomorfismo, ¿no? Los seres morimos dos veces. Una en el sentido biológico de la expresión, y también decía Sartre, morimos y morimos finalmente del todo cuando dejamos de ser recordados, ¿no? Y lo cual lo quiero conectar con eso que ponía Saúl respecto a cómo promover, cuidar, dignificar la cercanía, una cercanía con respecto a las personas que hemos perdido. Y de qué modo hacerlo. Con cuántas prácticas contamos para llevarlo a cabo. Lo digo pensando sobre todo en esas prácticas rituales. Para mí es como muy frecuente estar con mis pacientes y que me muestren collage de las personas que perdieron, como acá este momento estaba con ella, acá este momento fue la última foto que nos tomamos. Es una cosa súper bellísima que cuida esa relación cercana con aquellos que no están del todo presentes, ¿no? También como es muy frecuente que estamos ahí con la videocámara, con la videollamada, ¿no? Acá está su altar, acá está su huellita, cuando hay pérdidas de mascotas y demás, ¿no? Acá está, que es el punto, ¿no? Acá está, otra forma de estar, pero está acá. Cristian pone conmemorar, justamente, cuidándonos, dejándonos cuidar. Y es una palabra muy bonita esta que pones, Cristian. Conmemorar, que tiene que ver con un memorar con otro, ¿no? Y a mí me parece una cosa súper chula, porque también podemos pensar el acompañamiento del duelo como un lugar donde se conmemora. Si entendemos por ello, un lugar donde hago memoria con otro, donde cuido la memoria con otro, donde comparto mi memoria con otro, y ese otro sostiene esta memoria. Y a este otro no le es indiferente esta memoria. Y este otro me permite sostenerla, esta memoria, para poderla cuidar juntos, para poderla incorporar, para poderla volver a integrar en nuestra historia de vida. Una palabra muy cercana a esta que pones ahí, Cristian, de conmemorar, tiene que ver con el condolernos, ¿no? Y que también hay un reto ahí respecto a, me gustaría como vincularlo, el condolernos con respecto a la compasión, el condolernos con respecto a la compatía, de la cual hablaba hace un rato, ¿no? ¿En qué medida condolernos resulta no solo imprescindible, sino fundamental
para formarnos, disponernos como tanatólogos, tanatólogas o acompañantes de personas en duelo. Esto es, ¿qué tanto necesitamos disponernos a poder sentir y resonar con las lágrimas de la persona que tenemos frente a nosotros? Es decir, no ser indiferentes a su dolor. Eso me parece bien importante, el condolernos como una condición fundamental al respecto. Algo que requerimos como poner ahí como una sensibilidad a desarrollar si deseamos formarnos como acompañantes, si deseamos invitarnos y presentarnos como acompañantes, ser capaces de condolernos, es decir, ser capaces de que el dolor del otro no me resulte ajeno. Ahí me parece como bien importante ponerlo, sobre todo porque en ocasiones me parece, es bien fácil y bien frecuente que deseemos formarnos como terapeutas, como tanatólogos, etcétera, pero teniendo al otro en el margen, como es él y sus problemas y su historia, etcétera, etcétera, como poniendo una barrera ahí que justamente oculta la relación y que justamente genera una especie de barrera, ¿no? Que impide justamente la cercanía, por retomar esa palabra con C que hace un momento mencionaban. Ponían también el tema de la culpa, Herminia lo puso aquí en la publicación, ¿no? Que a mí me parece un tema importante. ¿Qué pasa con la culpa en el duelo? ¿En qué medida también hay como una mala fama respecto a la culpa, ¿no? Como una tendencia a, no fue tu culpa, ya suéltalo, ya déjalo, deja de pensar en ello, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece interesante la forma en que trata la culpa el filósofo Joan Carles Meric, ¿no? Joan Carles Meric dirá, más que la culpa, me preocupa aquellos que son incapaces de sentir culpa, ¿no? Y esto lo desarrolla a partir de los campos de concentración y los genocidios, ¿no? Recordemos lo frecuente que ha ido pasando a lo largo de la historia de la humanidad la expresión de yo solo cumplí con mi trabajo, ¿no? Yo solo hacía mi trabajo, ¿no? Como yo solo hacía mi trabajo en tanto que esto alumbra a una indiferencia ante el dolor del otro, como un no me importa, es mi trabajo y punto, ¿no? En ese sentido, dirá Joan Carles Meric, la culpa tiene una dimensión ética. La culpa tiene una dimensión que tiene que ver con que me duele el dolor del otro, me duele la muerte del otro, no me es indiferente su sufrimiento. Recuerdo en este momento a una persona que acompañé durante algún tiempo por la muerte de su hija, ¿no? Y me decía, es que me siento culpable porque me hubiese gustado cuidarla, me hubiese gustado que no sufriera. ¿Qué de patológico hay en esa culpa? Hay ahí una relación ética, pues, que tiene que ver con el sufrimiento de las personas que amamos, el sufrimiento de nuestros prójimos, nos importa, nos duele. Hay una dimensión ética al respecto, que quizá requiera ser escuchada, sostenida y comprendida. Que en la medida en que podamos sostenerla, podemos prestar oído al respecto. ¿Qué nos está diciendo esta culpa? Antes de pasar rápido página y decir, ya suelta con eso, ¿no? Otra vez con ello, etcétera, etcétera, como estas respuestas rápidas que nos nacen, ¿no? Como no logrando sostenernos ahí. Es decir, no logrando quedarnos ahí para poder escuchar qué nos está diciendo esta culpa. ¿Qué dice la culpa con respecto a nuestras relaciones? ¿Qué dice la culpa con respecto al amor hacia las personas a nuestro alrededor? ¿No? Por supuesto, también hay un asunto ahí con respecto a eso que llaman de pronto como la mente rumiante, ¿no? De cuántas veces estamos ahí como dándole vuelta y vuelta y vuelta a un momento, ¿no? Y que vale la pena como hacer una pausa para preguntarnos, ¿qué pasa con este darle vuelta y vuelta y vuelta? Porque pareciera que algo está faltando. Este darle vuelta una y otra vez, rumiar y rumiar, también tiene que ver con algo no estamos logrando acomodar de ello, algo no estamos logrando integrar de ello, algo no estamos logrando comprender al respecto. Me parece importante como tenerlo presente, como en las ganas de no le demos la vuelta tan rápido a la culpa,
no respondamos tan rápidamente al ya déjalo otra vez, ¿no? Como ya suéltalo, otra vez con lo mismo, etcétera, etcétera. Pienso en esto que Rosy pone aquí acerca de la calidez, ¿no? Y pensar como en qué medida se requiere una relación cálida en la práctica terapéutica, en la relación terapéutica. Calidez que no significa, por citar a mi amigo Joaquín, hoy por la mañana él lo señalaba de manera muy puntual. Él decía, a veces a los terapeutas, sobre todo en esta orientación existencial, y agregaba él, existencial, humanista y tal, nos cuesta un bastante de trabajo permitirnos confrontar, ¿no? Otra palabra que, por cierto, a propósito, comienza con C, ¿no? ¿Cuánto miedo nos da confrontar en la experiencia terapéutica, ¿no? Y eso se pone interesante, o se puso interesante hoy por la mañana en el grupo de supervisión que tenemos, porque tiene que ver con qué pensamos con respecto a la confrontación, qué nos atemoriza con respecto a la confrontación, qué nos hace evitar confrontar, aun cuando notamos el valor que brinda en aras de la comprensión de una experiencia, ¿no? Y él lo ponía de manera muy bonita, como también hay formas de confrontar, ¿no? Hay formas de confrontar sumamente agresivas, y por citar a Rosy que lo puso acá, hay formas de confrontar cálidamente. Por citar los comentarios de allá arribita, hay formas de confrontar cuidadosamente. Confrontación no significa violencia. Confrontación no significa necesariamente agresión. Podemos confrontar e incluso, quizá lo diría Joaquín en ese sentido, e incluso es necesario confrontar, es decir, poder brindar diferencia para poder comprender mejor, para poder incorporar otras perspectivas, que no significa que una sea más válida o verdadera que otra, solo distintas perspectivas que nos permitan comprender más lo que estamos viviendo, lo que significa vivir en la ausencia de las personas que amamos, que hemos perdido. María Esther puso un montón de palabras, quizá me detendré justamente con las de ella. Dice, cuidado, un montón de cuidado, compromiso, compasión, compañía, calma, corazón, consuelo, cercanía, complicidad, cuerpo, calidez, conciencia, certeza, cariño, cuerdas, concordar, crisis, certidumbre, cuaderno. Hay un montón de palabras que empiezan con C, que tienen que ver con eso que pasa dentro de un consultorio, ¿no? Particularmente quiero subrayar la palabra consuelo. Hay un libro de Joan Carles Melic, hoy estuve muy melichiano, hay un libro de Joan Carles Melic que se llama La experiencia de la pérdida. ¿Qué es lo que propone Melic en ese libro? Dirá, primero, la pérdida es una condición humana, ¿no? Ser humanos implica o que habremos de perder algo o a alguien, o que venimos de pérdidas. Que vivir implica perder. Por supuesto que también inicios, comienzos, encuentros, pero también pérdidas. Pérdidas que posibilitan comienzos también. Fines que son comienzos. Hace poco hay un terapeuta que sigo en redes sociales, me parece que es chileno, publicó una reflexión al respecto, y alguien le comentaba un neologismo que me pareció bellísimo. Decía, hablaba de los fines y de los finales y de los comienzos, y alguien le puso ahí como neologismo un fin comienzo, ¿no? Me pareció muy bello este neologismo, fin comienzo, porque así como venimos de pérdidas que al mismo tiempo inauguran comienzos. Y lo que dirá Melic al respecto es, si la pérdida es una condición humana, si el duelo es una condición humana además ineludible, de la cual no podemos hacer un lado o esquivar, ¿qué podemos ofrecer ante ello? Es cierto que no podemos ofrecer el resucitar textualmente a quienes hemos perdido. Quizá podamos buscar, crear otras formas de relación. Y entre ello, dirá Melic, lo que podemos ofrecer a las personas en duelo es consuelo. Lo que podemos ofrecer es consuelo. Consuelo, en ese sentido, significará un hombro en el cual llorar, una escucha que permita el lamento del otro,
El consuelo no revive a las personas que hemos perdido, no las trae de vueltas. Pero el consuelo permite generar un espacio donde poder lamentarnos, donde poder elaborar, donde poder sentir. Dice Misty, ¿crees que es una buena idea insistir en acompañar a alguien en su dolor si se pone cerrado o se aparta, etcétera? A mí me parece importante esto, Misty, porque incluso podemos acompañar brindando espacio. Pero, ojo, justamente eso tiene que ver con poder escuchar. Escuchar al otro nos hará saber qué es lo que necesita de nosotros. Y si lo que necesita es espacio, si lo que necesita es distancia, podemos también ofrecer esa forma de acompañamiento. Acompañamos también distantemente, que es otra forma de cercanía. Porque un acompañamiento obligado, un acompañamiento forzado, se torna violencia. Para terminar el día de hoy muy merichero, ya estuve hablando todo el día de él, toda la hora de él. Un acompañamiento forzado se torna cruel. No sirve de nada justamente acompañar, obligando al otro a ser acompañado o en contra del deseo del otro. Porque acompañar en contra de la voluntad del otro se torna una práctica de crueldad, ¿no? También acompañar es respetar. También acompañar es decir, acá estoy para cuando me requieras, para cuando me necesites, para saber lo que necesitas, para poder asistir a tus necesidades. Un poco por ahí quisiera como ir perfilándonos al término del día de hoy. Emanuel, bienvenido, un saludo para ti, un abrazo hasta Oaxaca. Te vas incorporando al final, perdóname. Compárteme, ¿no? Cómo fue surgiendo esto, si fue resonando en ustedes. Aquí me parece que hay 30 personas conectadas. Yo no quiero moverle porque capaz de que haga una cosa bárbara aquí, pero les saludo con mucho cariño. Les agradezco que estén acá, ¿no? Como que se den un ratito cada jueves, cada 15 días para conectarse. Abrazos, querido Manuel. Ojalá pronto te pueda encontrar allá por Oaxaca y comernos una tlayuda. ¿Cómo se llama, Manuel? Esto que no es cecina, pero se parece, pero más rico. Tasajo. A ver, nos podemos comer un tasajo por allá. Nada, que les agradezco que estén acá. Gracias por conectarse una horita cada 15 días en jueves. Espero que estas conversaciones con palabras de pérdidas, que nos hablan de pérdidas, den para reflexionar, para inspirarnos, para generar sensibilidades distintas con los otros y con los otros. Exactamente, tasajo. Extraño un tasajo, Manuel. Ojalá que sirva para ello, para promover ese tipo de relaciones más compasivas, ¿no? Justamente. Y creo que eso viene bien. Dice Misty. Hoy estoy en Ciudad de México. Mi papá me dijo que contactara a su mejor amiga de la escuela que vive aquí. Cuando lo busqué, vi que falleció este mes y yo le acabo de dar la noticia a mi papá hace unos minutos. Tremendo, ¿no? Como dar cuenta, enterarnos de la muerte de las personas que hemos querido y que ni siquiera nos demos cuenta, ni siquiera supimos en el momento, ¿no? Son noticias fuertes. Ojalá que tenga espacio tu papá para la comprensión. Gracias por ponerlo, Misty. Para fines de términos de este Facebook Live, nada más comentarles que nos veremos en 15 días en el siguiente Facebook Live de ABC Duelo. En aquella ocasión con la palabra de, seguramente encontraremos un montón de palabras ahí para conversar. Eso será, déjenme decirles, el 11, jueves 11 de mayo, ¿no? Seguidito de ello, también les comento que seguimos en convocatoria, en inscripciones para el taller que llevaré a cabo tanto de manera presencial como en forma virtual en línea. Este taller lleva por título En todos los duelos hay historias de amor. Taller para personas en duelo. Este taller se llevará a cabo de manera presencial aquí en mi consultorio. Déjenme decirles bien la fecha. Ahora mismo se las digo. 19 y 20 de mayo de manera presencial aquí en mi consultorio. El viernes 3 horas, el sábado 3 horas. Y también de manera virtual
Este taller lo llevaré a cabo el junio 2 y 3 de junio. Estaremos hablando sobre, justamente, no va a ser una clase, ¿no? No va a ser un conversatorio, va a ser un espacio dirigido a personas en duelo y estaremos haciendo distintos ejercicios terapéuticos que están encaminados a brindar un espacio donde poder sostener los vínculos amorosos con las personas que hemos perdido. El título del taller es En todos los duelos hay historias de amor y es un taller dirigido a personas en duelo. Hay preguntas que me hacen constantemente que tienen que ver con ¿este duelo tiene que ver específicamente con muerte? No necesariamente, ¿no? Hay personas que se están escribiendo por muerte de sus seres queridos, pero también por separaciones, por términos de relaciones. Así que no hay un asunto explícito que tenga que ver con necesariamente una muerte, ¿no? Si saben de alguien que está pasando por una experiencia de duelo, este es el taller, ¿no? Nos vemos el 19 y 20 de mayo de manera presencial y en línea 2 y 3 de junio. El taller tiene un costo de 2,000 pesos o 1,500 para quienes son estudiantes y o pacientes, ya sea de MACOE o en algún otro espacio. Pues nada, si saben de alguna persona que esté interesada o que esté viviendo una experiencia así, háganle llegar el cartel, ojalá que pueda pueda asistir acá o pueda conectarse, seguro que le vendrá bien. Entre otras cosas, pues nos vemos en 15 días en el siguiente ABC Duelo. La siguiente transmisión será con la letra D, ¿no? Dice Marta, gracias Osvaldo, una significativa narración de la C en el duelo. Muchas gracias Marta, Elizabeth. Gracias a todas, a todos. Un gusto estar por acá. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazote. Muchas gracias por sus comentarios, tanto en la transmisión de acá, ¿no? Así como también en la publicación de acá de Facebook. Gracias por todos sus comentarios, su participación. Gracias por estar aquí. A las 30 personas y a quienes nos vean con la transmisión ya grabada. Espero que les haya sido de utilidad este espacio de conversación. Pues nada, bonita noche. Nos vemos en 15 días. Maricruz, bienvenida y adiós. César, Jessica, gracias por estar acá. Cuídense mucho. Nos vemos en 15 días. Samantha, un abrazote. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Que tengan una bonita noche y que descansen. Nos vemos en 15 días en el siguiente ABC Duelo. Bye bye.